Tengan todo buen día. Nuevamente traigo un video para compartir. En esta ocasión vamos a trabajar con el uso de Microsoft Adobe Entity Framework. Vamos a ver cómo utilizar este framework. Antes quizás hay que entenderlo un poco. Cuando nosotros creamos una aplicación basándonos en la tecnología de Microsoft, sería esta distribución la que estaríamos realizando, la aplicación. Pero mediante la utilización de un framework, en este caso el Entity Framework, lo que se va a trabajar es con los modelos, con el modelo del negocio, es decir, con la parte de la base de datos se crean entidades y clases parecidas a los controladores para poder manipular los datos, ¿verdad? Que AONet pues, nos va a proveer y esa comunicación es directamente con la base de datos. Para comprender esto, quizás vamos a comenzar haciendo un ejercicio práctico. Vamos a crear una base de datos. Create database, lo vamos a poner base ejemplo. Use base ejemplo. Para este ejemplo que vamos a trabajar, voy a estar utilizando SQL Server. Yo estoy utilizando una versión, si no me equivoco, 2012. Y el Visual Studio que voy a utilizar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es la versión 2015, ¿verdad? 2015 la versión de Visual Studio que estoy utilizando. Para ello, quiero ver, vamos a crear una base de datos, create database, no, aquí es table. Vamos a nombrar clientes. Es una tabla de prueba, solo para que veamos cómo utilizar el Adobe Entity Framework. ID cliente, vamos a ponerle entero, primary key, nombre cliente, nvarchar de 30, por ejemplo, dirección, nvarchar de 50, ¿qué? Nombre del cliente, dirección, teléfono, nvarchar de 12 lo vamos a poner. Aquí no necesariamente tienen que estar en mayúscula. Ahora vamos a trabajar con este ejemplo. Ejecutamos esta sentencia, creamos la base de datos. Era así va con esto. Ya está. Vamos a empezar a usar esa base de datos. Vamos a crear sobre esa base de datos esta tabla, ¿verdad? Select asterisco from clientes para ver el contenido. Selecciono F5 y aquí está el contenido de la tabla. No hay ningún registro. Insert into clientes values. Quiero ver ID cliente 1. Sería nombre de cliente Pedro Hernández. Dirección, vamos a ponerle el Salvador. Y el teléfono pues es bar chart también, vamos a poner 503 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Uno más. Eso es lo que me permite. Que así creo que me permite otro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Va. Este sería un value. Ponemos otro value similar a este. Ponerlo acá. Punto y coma. Este va a ser Juan Pérez. El ID es 2. Siempre de Salvador. Vamos a cambiar el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta 1. Aquí está. Bien, vamos a hacer esta inserción. Y nuevamente seleccionamos. Bien, me voy a basar entonces en esta tabla para poder aplicar un CRUD que vamos a hacer utilizando Entity Framework.
Bien, vamos entonces a Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a nombrar CRUD Entity, CRUD F le voy a poner, que es basándonos en Entity Framework. La tecnología de los formularios, no vamos a utilizar Windows Presentation Foundation, sino que lo voy a hacer con aplicación de Windows Forms. Lo seleccionamos, damos clic en aceptar y vamos a tener acá un formulario que es donde voy a probar lo que estamos haciendo. Vamos a agregar un Data Grid View. Quiero ver, lo vamos a poner acá abajo, lo vamos a poner. Quizás voy a agregar acá algunos componentes clásicos, label y cajas de texto. Quiero ver, textbox. Voy a poner una pausa al video para poder terminar el diseño. Después explico cómo está para que el video no quede tan grande. Bien, continuando con el video, le hice una pequeña pausa para terminar el diseño. Eso, me faltó este le vamos a poner grid en nombre. Bien, el diseño que he creado hasta el momento consiste en los controles necesarios para poder ingresar la información respecto a las columnas de la tabla de la base de datos, que serían 1, 2, 3, 4. Entonces acá 1, 2, 3, 4, que sería la forma como voy a ingresar. Los botones de agregar, modificar y eliminar, ya que el objetivo de este video es que aprendamos a hacer un CRUD, o sea, un Create, Read, Obtain and Delete de los datos que van a estar en esta tabla, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer implementando Entity Framework. Bien, antes de comenzar, quizás vamos a crear otra tabla solamente para tener una leve referencia al momento de utilizar el Entity Framework. Voy a crear otra tabla. Create Table, vamos a poner departamento. Vamos a ponerle los siguientes campos, que sería que un ID departamento, int, nombre, depto, chart de 30 y hasta ahí, solamente para tener otra tabla. Esta tabla no le vamos a hacer su debido mantenimiento, es decir, los mecanismos para insertar, modificar, eliminar, sino que solamente con la tabla clientes, ¿verdad? Pero he hecho otra tabla para que veamos el funcionamiento del Entity Framework. Bien, yo creo que hasta el momento lo que se ha hecho no es cosa del otro mundo, más que crear una base de datos y dos tablas y meterle registros de prueba a la tabla clientes. Del lado de Visual Studio, utilizando C# hemos creado un formulario de mantenimiento, el cual no hemos programado hasta el momento. Tenemos los botones agregar, modificar, eliminar y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Antes de empezar a utilizar el Entity Framework tenemos que verificar lo siguiente. Vean, vamos a darle clic a la solución, clic derecho y buscamos por acá una opción que dice administrar paquetes NuGet para la solución. Entonces, cuando le damos ahí, ¿verdad? Buscamos acá, bueno, instalado no tiene nada. Acá, en examinar, voy a buscar el Entity Framework y sería alguna versión que esté disponible. Entonces aquí buscamos el Entity Framework, ¿verdad? Porque al principio pues no va a estar disponible. Entonces seleccionamos este y acá pues el proyecto que es el que estamos creando. Ya lo chequeamos acá y damos clic en instalar, ¿verdad? Aquí está a punto de aplicar cambios, damos clic en aceptar. Aceptación de licencia, obvio que vamos a decirle que sí y al final pues acá tiene que decir de que la instalación de esto ya terminó. Entonces podemos decir que podemos utilizar ya el Entity Framework en nuestra aplicación. Para poder trabajar con esto vamos a darle clic derecho al proyecto, vamos a darle agregar nuevo elemento y acá en datos lo primero que vamos a hacer es agregar un Add Entity Data Model.
Este Add Entity Data Model, ya vamos a ver qué es lo que nos crea. Yo generalmente le llamo Entity y el nombre de la base de datos, que en este caso se llama base ejemplo. Le voy a poner Entity base ejemplo. ¿Ya? Es un Add Entity Data Model que lo que va a hacer es crearme clases de entidades. Hay diferentes formas de crear los modelos, pero en este caso vamos a utilizar el Entity Framework Designer desde base de datos. Damos clic en siguiente. En este caso necesito una conexión. Yo acá tengo creada una, pero esta es hacia la base de datos Neptuno que tengo acá en mi base de datos, pero tiene que ser base ejemplo. Entonces voy a crear una nueva conexión. Acá el origen de datos es Microsoft SQL Server Client, SQL Client. El nombre del servidor va a ser este. Así que lo copio. Me voy acá nuevamente y lo doy acá. O simplemente al actualizar aquí tendría que desplegarme, ¿verdad? Pero al poner el nombre acá pues más directo. En este caso tendría que actualizar y ver las instancias que tengo de SQL. Voy a utilizar autenticación de Windows, no de SQL Server, a menos que tenga un usuario de conexión hacia la base de datos, pero en este momento no lo he creado. Y la base de datos, como ya tengo la instancia, aquí tendría que aparecerme la base de datos. Voy a seleccionar base ejemplo, que es a la que vamos a hacer el CRUD para la tabla clientes. Y acá pues probamos conexión de tal forma que dé una conexión exitosa. Damos clic en aceptar y el nombre va a ser el nombre de la conexión, guardar conferencia, conexión, como, este es el nombre, cómo se va a guardar la conexión, connect, lo vamos a poner. Damos clic en siguiente y acá pues ya tengo las tablas. Por eso hace rato creé más de una tabla, para que puedan ver de que al momento de agregar mi objeto Add Entity Framework, cuando estoy utilizando, pues acá puedo seleccionar las tablas que voy a trabajar. Puedo seleccionarlas todas o solamente una. Para ver cómo se trabaja, las voy a seleccionar todas, ¿verdad? Porque bien hubiera podido seleccionar solamente la de clientes. El modelo, ¿cómo se va a llamar? Vamos a poner modelo base ejemplo. Ya. Damos clic en finalizar. Y vamos a esperar a ver qué es lo que nos crea. Bueno, acá en mi Visual Studio me abre un diagrama donde están las tablas que están relacionadas. No me creo la otra tabla, no sé por qué, quizás porque no están relacionadas. Pero igual, la que me interesa está acá, pero igual esto no lo voy a utilizar. No, no me interesa por el momento. Y acá pues tenemos, en primer lugar se agregaron bastantes referencias nuevas al proyecto y lo importante está acá. Tenemos un objeto de tipo EDMX que cuando lo abro, cuando doy clic acá, pues me aparece el diagrama. Igual acá yo puedo crear nueva entidad. Sería como otra clase, relacionarlas y tal cual se puede desarrollar un nuevo diagrama, ¿verdad? Y se va generando el código también. En la parte de acá, al desplegar, tengo un archivo importante que es el entity base ejemplo.context. ¿Verdad? Entonces lo que voy a utilizar acá es este base ejemplo entity context. Ya esos son los objetos que voy a utilizar. Este código no le dan caso, él se abre cuando yo le doy clic. Y el otro que voy a utilizar es este de acá, clientes. Tengo dos cosas importantes acá que quiero que entendamos. Y es que, como les explico, este objeto que está acá, vamos a tratar de hacer instancia a este objeto que está acá de mi proyecto para poder yo tener el contexto de mi base de datos. Y vamos a utilizar esta clase de acá para poder hacer referencia a, como quien dice, cuando creo un objeto de tipo clientes, lo que voy a hacer un objeto que me va a representar la tabla en la base de datos. Es decir, que dentro del contexto tiene que haber objetos de tipo clientes y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando yo selecciono acá, yo creo que es esta. Aquí está la clase base ejemplo entities connect
que hereda de dbContext. Este dbContext lo que hace, bueno, acá donde ponemos en el constructor dos puntos base y le ponemos esta cadena es para la parte de la conexión, ¿verdad? Y acá pues decimos de que vamos a... Este método creo que es de los más importantes porque este método es el que agrega registros a la base de datos y también es el que extrae registros de la base de datos. Pero tenemos un get y set de clientes, ¿verdad? Un get y set de clientes. Bien, entonces, una vez hayamos entendido esto, que no sé si se entendió bien, pero creo que mediante lo utilicemos, ahí se va a entender un poquito mejor, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer, como es un CRUD, lo que voy a hacer, yo quiero que este grid, pues cuando yo le dé clic aquí en iniciar, aquí me aparezcan los datos que están dentro de esta tabla, ¿verdad? Eso es lo primero que voy a hacer. Cuando la programación se hace un tanto nativa, aunque en C# no podemos decir que la programación no es tan nativa, vamos a ver, lo voy a hacer a través del evento load, acá, y acá pues tenemos que nosotros hacer la programación respectiva. Bien, entonces acá vamos a hacer una instancia del contexto que sería esto que está acá, base ejemplo entity connect. Quizás me queda un poco grande el nombre, pero igual vamos a tratar de hacerlo. Sería base ejemplo entity connect. Ya, a esa tendría que haberle puesto un nombre más cortito. A esto le voy a nombrar contexto, ¿verdad? Que va a ser igual a una nueva instancia. ¿Ya? Es una simple instancia, como cuando creamos un objeto de que es instancia de una clase, ¿verdad? Ahora bien, el objeto que quiero cargar con datos es este y lleva por nombre grid. Entonces yo voy a decir grid.dataSource, que es el origen de datos, ¿verdad? Aquí es donde nosotros en la programación normal, digamos, sin utilizar Entity Framework, lo que hacemos es agregar un dataset, un data table, y eso le ponemos como origen de datos a un grid. Utilizando Entity Framework simplemente vamos a decir que la variable contexto que me representa toda la base de datos, al escribir punto, aquí me va a aparecer, se supone que las clases entidades. La verdad no sé por qué no me creó la otra entidad que era la de departamento. No sé si ya está. No sé si ejecuté esto. Bien, ya existía. Ya voy a ver por qué no me creó la otra, porque debería haberme creado la otra entidad. Bueno, por el momento me creó la entidad clientes. Entonces cuando yo escribo esto que está en el momento acá, estoy diciendo que la tabla cliente del contexto, o sea, el contexto es mi entity, digamos, el dbContext. Entonces, acá están todos los registros, digamos, de la tabla, ¿verdad? Y lo vamos a poner al data source del grid. Pero acá tenemos que hacer una conversión a una lista para que pueda ser visible directamente en la tabla. Ahora bien, este es un select de la tabla, ¿verdad? Y se está viendo como origen de datos en el grid. Si yo ejecuto este formulario, debería de mostrarme. Ahí está, en efecto, me muestra ya el contenido de la tabla. Si se fijan, no tengo que estarle dando una estructura al grid, sino que directamente, ¿verdad? Bien, algunas cosas que a mí me gusta hacer al momento de diseñar es que cambie algunas propiedades del grid por la forma como se visualiza. Por ejemplo, acá el edit mode, vamos a darle que solamente se puede editar de forma de programación, digamos. Selection mode es el otro. El modo de selección, ¿dónde está? ¿Dónde está? Selection mode. Vamos a darle full row select para que cuando yo le dé clic se elija ¿cómo se llama? La fila completa. ¿Y qué otra cosa? Quiero ver.
multiselect, que no puedo seleccionar muchos, simplemente un registro, guardo los cambios, de tal forma que el grid se comporte así, ¿ya? De tal forma que el grid se comporte así. Bien, ahora pues vamos a empezar a programar ya los botones agregar, modificar, eliminar, para que los registros que estén acá, pues al darle agregar, pues se vengan para el grid y se actualicen en la base de datos. Voy a hacer por acá un select de clientes para ver los registros, solamente hay 2 registros. Entonces acá pues le doy clic al botón, nos vamos a los eventos y aquí está el evento clic, aquí damos doble clic y aquí se me genera pues mi evento mi evento clic. Ahora, solo antes para no estar repitiendo código, lo que estoy haciendo en el evento load, cuando yo le dé agregar un nuevo registro, tengo que volver a hacer estas 2 líneas de código, es decir, para que el data grid view se pueda visualizar el nuevo registro. Entonces voy a cortar esto de acá y voy a crear un método que le voy a nombrar cargar, y acá pues pego este contenido y acá simplemente mando a llamar a cargar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo trabajamos con la parte del nuevo registro? En primer lugar voy a capturar en variables lo que esté en el formulario, que son 1, 2, 3, 4 cosas. 4 cosas. Sería string ID, string ID, string, sería nombre del cliente, dirección de teléfono. Nombre, string dirección, string teléfono. Y este creo que es entero. Ajá. Y este va a ser igual a int.parse lo que está en la caja de texto, this.txt id cliente.text, ¿verdad? Estoy capturando en variables lo que esté en el formulario porque eso me va a utilizar para hacer la inserción. Igual a txt, este sería nombre.text, aquí sería txt dirección.text y acá sería txt teléfono.text, ¿verdad? Eso es para poder hacer el guardado, digamos. ¿Cómo se utiliza Entity Framework? Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, el using. Bueno, no sé si los que están viendo este video pues son programadores ya un poquito experimentados o no, no me voy a detener mucho en explicar el uso del using. Acá lo que voy a hacer es crear una variable de tipo el contexto que les mencionaba, que sería esta clase de acá. ¿Ya? Esta clase de acá. Entonces voy a decir base ejemplo con connect. Ajá, quedó algo grande el nombre. Contexto le voy a poner. Contexto. Ajá. Esto va a ser igual a new. Y llamo el constructor vacío. Y acá no le pongo punto y coma, ¿verdad? Sino que son las llavecitas. Entonces cuando se crea ese objeto, pues se va a hacer todo lo que esté dentro de estas llaves. Ahora acá yo voy a crear un objeto de tipo entidad, o sea, un objeto, una clase de tipo clientes, una clase que tiene los campos ID, nombre, dirección y teléfono. Esa no tengo que crearla porque es la otra que les mencionaba en la parte de abajo, en entity base ejemplo, que sería esta, cliente. Acá todavía no comprendo por qué no me creo la otra tabla, no sé si porque no están relacionadas con esta de departamento, ¿verdad? Tendría que aparecerme la otra entidad de departamento, pero me interesa ahorita esta de cliente. Entonces acá yo digo que voy a crear un objeto tipo clientes, le voy a poner C igual a new clientes, ¿verdad? Llamo al constructor, no, en este caso no llamo al constructor, sino que directamente voy a crear algo. Ya, no sé si se recuerdan la programación en Ajax, que es algo complicado, ¿verdad? Llave dentro de llave. Bueno, así es el uso del using. Creo esta variable que el contexto, valga la redundancia, de esta variable contexto va a ser dentro de estas llavecitas. Y cuando cuando se ejecute la creación de este objeto, pues se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves. En eso, pues, estoy creando este objeto de tipo clientes que cuando lo cree también se va a ejecutar lo que esté acá, ¿verdad? Entonces, acá yo voy a decir
de que, fíjense que no es necesario poner C punto, digamos, este es como un objeto, ¿verdad? Generalmente hacemos esto, C punto, y hago referencia a los miembros de la clase. Acá no, porque estoy utilizando las llaves, simplemente escribo el nombre de los campos. El primero es ID cliente. ¿A qué va a servir el ID cliente? Al ID, ¿ya? Que esa variable es la que está aquí arriba. Pero acá no es punto y coma, aquí es coma. Si acaso no hubiera más asignaciones, quedaría tal cual lo estoy poniendo. Eso no da ningún error, no se le pone el punto y coma. Y se va a poner coma cuando hay más registros. El otro campo, según la entidad, es nombre de cliente. ¿A qué va a ser el nombre del cliente? A lo que el usuario ha ingresado en la variable nombre. ¿Ya? El siguiente, dirección. ¿A qué va a ser igual? A lo que esté en dirección, que es la variable. Cabe mencionar que cuando yo escribo dirección, me aparece este icono que es una llavecita. Eso me dice que es un miembro de clase. Entonces no me voy a confundir por decir va a haber ambigüedad en el código. Y cuando escribo dirección acá, pues la ID pues, me identifica y si se fijan el icono es diferente. Esto quiere decir que es una simple variable, que es la que he declarado acá arriba. Sería dirección. Falta otra que sería teléfono. Teléfono va a ser igual a teléfono. ¿Ya? Aquí no ponemos punto y coma, ¿verdad? Si no va a error, tampoco otra coma porque es el último registro que estoy cargando, entonces no va más. Esto que he hecho acá es como que si estuviera haciendo esto. El cliente C, voy a poner cc igual a new clientes. Ya. Y que diga cc.id cliente igual a client id. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya, esto que estoy haciendo acá es lo que ya hice acá, ¿verdad? Pero yo veo esto como un poco más ordenado. Esto es lo clásico, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué he hecho ahorita? He creado una variable de tipo mi contexto, es decir, ya un objeto de tipo lo que me creó el Entity Framework. Y a mi variable C, pues la cargo con lo que el usuario haya ingresado en el formulario, que son estas cajas de texto. Y recuerden que ahorita estoy en el botón agregar, es decir, estoy programando esto de acá, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que falta hacer? Aquí viene lo bonito de utilizar este Entity Framework. En el contexto, llamo a la entidad clientes y le digo que voy a agregar algo. ¿El qué? Mi objeto C, ¿verdad? Hasta el momento, a mi contexto, pero de manera local en el proyecto, se ha agregado el nuevo registro. Pero en la base de datos todavía no pasa nada, ¿verdad? Acá vamos a tener listo este. Está, tenemos solamente dos registros. Algo que es importante acá es hacer esto. Context.save change. Este save change es el que ejecuta el guardado, ¿verdad? Guardar los cambios, ya saben. Si voy a insertar, eliminar o modificar, necesito llamar a save change, porque si no, no va a ejecutar nada. Entonces, para poder ver el cambio, es decir, cuando yo le dé agregar, lo que esté acá, pues tenía que venirse al grid también y mostrarse. Y para que se muestre, tengo que mandar a llamar el método que cargue aquí, el local, que se llama cargar. Ahora bien, nótese, por favor, la cantidad de código que necesito para hacer una inserción. Ahora, para quienes hemos programado de la forma clásica, es decir, crear una clase de conexión, crear los métodos insertar, modificar, eliminar, seleccionar, filtrar, es un poquito tedioso, pero si utilizamos el Entity Framework, simplemente capturo lo que esté en la caja de texto y este código que está acá es el que me hace la inserción. ¿Verdad? No tengo que estar creando variables de conexión, cadenas de conexión, etc. Para probarlo, pues vamos a iniciar. ¿Verdad? Y acá tenemos ID cliente, va a ser el 3. Nombre del cliente tenemos Pedro Hernández, vamos a poner Eva Martínez. Vamos a poner dirección Guatemala. Teléfono más 502, creo que es 12, 425, por ahí así. Quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Estos campos pues ya es la creatividad del programador, ¿verdad? Donde hay que validarlos en formato y todo lo demás.
damos clic en agregar y el registro acá está, ¿verdad? Si se fijan lo hace bastante rápido, pero ahí no termina todo, hay que ver si verdaderamente lo ha seleccionado. Menú, vamos a darle clic en execute y efectivamente el registro se ha hecho hacia la base de datos. Y lo bonito de esto es que el código pues simplemente es el código es simplemente esto de acá, ¿verdad? Bien, vamos a hacer ahora una actualización. Para poder actualizar tengo que hacer un código que ya no me acuerdo. Lo que quiero hacer es esto, que cuando yo le dé clic a un registro, todo el registro se cargue en las respectivas cajas de texto, ¿verdad? Se cargue en las respectivas cajas de texto. Vamos a ver cómo lo creamos. Vamos a crear un método nuevo por acá. Private void llenar le vamos a poner. Y lo que voy a hacer es que this.txt id cliente.text va a ser igual a grid.selected rows, aquí no me acuerdo, selected rows 0 punto cells, creo que aquí donde varía 0 punto value punto to string, creo que así es. Quiero ver. Yo lo que estoy intentando hacer es que el registro seleccionado, la fila seleccionada, acuérdense que las filas seleccionadas pueden ser varias, entonces la primera seleccionada es el índice 0. La celda, la que está más a la izquierda, es la 0 y la que está más a la derecha pues es el valor de incremento. El valor sería lo que está dentro de la celda, toString, para pasarlo a texto, ¿verdad? Porque aquí es el texto el que quiero. Yo creo que así es. Vamos a probar. Seleccionamos. No, no me carga. Vamos a ver qué pasó. Ah, no, es que no estoy mandando a llamar el método llenar. ¿Dónde lo voy a mandar a llamar? Pues me voy al grid. Busco los eventos. Y busco el evento click. Que por defecto viene a ser el content click. Así que no le voy a dar doble clic acá porque si no se va a generar este evento. Hay que buscar el evento click. Después no van a decir que no funciona. Aquí le doy doble clic. Y está, es el evento click del grid, no el content click, ¿verdad? Entonces aquí yo llamo a llenar. Quiero ver ahora. Ahí está, ¿verdad? Me carga aquí el ID según el que haya elegido. Hoy hay que llenar los demás. Vamos a tenerlo. Entonces ahora seguimos con... Acá sería this.txt nombre.text. Quiero ver, aquí hay que ver, el primero es ID, después sigue el nombre, pues sí. Sería el nombre. Sería exactamente lo mismo, solo que la celda de la par sería la 1. ¿Verdad? La 0 sería esta, celda 0, celda 1, 2, 3. Ahora, después de nombre, ¿qué sería? Dirección. This txt dirección punto text sería igual a lo mismo, solo que sería la celda 2 y por último el txt teléfono punto text va a ser igual a lo mismo, solo que sería la celda 3. De tal forma que cuando yo le dé clic en cada registro se cargue en su respectiva caja de texto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Pues para aquí Juan Pérez, yo no se llama Juan Pérez, sino que Juan Mendoza. Solo doy modificar y debería hacer el cambio, ¿verdad? O si quiero eliminar uno, lo elimino, pero en base a su ID, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar ahora el botón, dijimos, modificar. Guardo los cambios de lo que tengo ahorita. Modificar. Busco el evento click, doble clic y acá está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Using. Les queda de tarea
buscar en internet el uso de using en C Sharp. Bien, acá dijimos que vamos a crear una variable de tipo base ejemplo entity connect, ¿verdad? Sería acá base ejemplo entity connect contexto igual a new base ejemplo entity connect, ¿verdad? Y no le pongo punto y coma porque estoy poniendo llavecitas. O sea, algo más va a pasar acá. Ahora, clientes C igual. Acá yo voy a seleccionar un registro a modificar. ¿Cómo selecciono el registro a modificar? Aquí sí se requiere de su atención porque es un poquito complicado de entender. Si yo digo contexto.clientes, estoy diciendo, por ejemplo, aquí le pongo, así como lo tengo ahorita, que no lo he terminado, estoy diciendo que el contenido de la tabla clientes que está en el contexto, ¿ya? Se va a guardar en el objeto C, ¿verdad? Pero yo quiero modificar uno en específico. ¿Y cómo hago para hacer una modificación? Para hacer una modificación uno hace esto. Update clientes. Ya set, por ejemplo, nombre cliente y le pongo un nuevo valor. Esta cosa. Cliente y le pongo un nuevo valor. Where ID cliente igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Esta sería una sentencia válida, pero si notamos, hago el update en base, bueno, aquí el set puede ser así, pueden haber más campos, dirección igual a otro valor, ¿ya? Where ID cliente 1, en pocas palabras necesito una condición que sería el ID, ¿verdad? En el caso de una actualización de un registro, tengo que actualizarlos todos. ¿Por qué? Porque el usuario pues va a venir y va a escoger alguno que quiera modificar, excepto este, no se tendría que poder modificar, ¿verdad? Entonces no sabemos cuál va a modificar, entonces vamos a modificarlos todos. Pero va a ser el que tenga un respectivo ID, el que se haya seleccionado en el grid. Entonces voy a seleccionar acá el que haya seleccionado, es decir, lo que tenga el ID según el texto de la caja del formulario. Entonces voy a decir clientes punto sería first or default. Esto sirve para hacer queries dentro de clientes, dentro de la tabla clientes. Es como que hagamos una consulta a la base de datos directamente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, acá yo voy a declarar una variable así nomás. Puede ser X, C, puede ser esta. Yo le voy a poner X. ¿Qué valor va a tomar X? Utilizamos un operador puntero, ¿verdad? El valor que va a tomar es que X punto, y si se fijan acá, con solo hacer esto, esto parece, no sé, como codificación de otro planeta, pero en realidad es C#. Cuando hago esto, la variable X se convierte como un objeto de tipo clientes. ¿Por qué? Porque si se fijan, tengo acceso a los miembros de la clase, ¿verdad? Entonces voy a decir de que el ID cliente ya sea igual y acá sería, aquí sería el ID, vamos a poner por acá, hay que capturar int ID igual a this.txt ID cliente.text, pero este es entero, convert to int, creo que sea un entero grande. Entonces acá tengo, cuando el usuario selecciona un registro acá, se cargan todos los datos en las respectivas cajas. Entonces el que esté acá es el que voy a modificar, ¿verdad? En base al ID. Entonces ese lo capturo acá. Yo digo de que, bueno, en pocas palabras, lo que estoy haciendo acá es exactamente esto, ¿verdad? Exactamente esto. Solo que uno aquí sería el parámetro ID. Ya. First or default, bueno, después del punto ya hay métodos para poder hacer búsquedas,
el primero que sea compatible, first of default, que es el que ando buscando, que dice que devuelve el primer elemento de una secuencia a un valor predeterminado si la secuencia no contiene elementos. Está el include, el join, last, local. Este es como para hacer consultas a nivel de contexto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá es un select from la tabla where ID sea el que está acá, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo obtener ayuda acerca de esto? Porque el video creo que va a quedar cortito, porque esto sí es importante que lo manejemos. Pueden buscar en MSN de Microsoft, ¿verdad? Sobre los... pueden buscar información acerca de consultas en DB Context C Sharp, ¿verdad? Busquen esto en internet y van a encontrar un poquito más de información si lo que les expliqué no me entendieron muy bien, porque la verdad es complicado de explicar. Bien, entonces puedo decir de que sé qué es lo que me va a contener. En pocas palabras, me va a contener el registro seleccionado. Cuando yo hago esto, acá, y lo voy a modificar, quiere decir de que me ha hecho un select y el resultado simplemente va a ser este registro que está acá, el que está seleccionado, ¿verdad? Eso es lo que he programado ahorita. Lo que he programado ahorita acá con esta línea, ¿verdad? Bien, ahora, una vez comprendido eso, ya empiezo a hacer las respectivas modificaciones. ¿Cómo así? A ese registro que yo tengo, aunque prácticamente necesito hacer todo esto, yo tengo el ID, necesito hacer todo porque es una modificación, tengo que mandar todos los registros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir sem punto nombre de cliente, me toma el valor de nombre, ¿verdad? C punto, en este caso sería dirección, me toma el valor de dirección. C punto teléfono, me toma el valor de teléfono, o sea, lo que está en la caja de texto, porque todo se va a modificar, ¿verdad? Estos van a ser los nuevos valores que va a tener el resultado de esta consulta, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues lo que sabemos que tengo que mandar a llamar a save change. Sería contexto.save change. Y para que se vean los registros modificados, mando a llamar a cargar, ¿verdad? Ahora bien, si notan, el código para hacer una modificación prácticamente es esto que estoy seleccionando, ¿verdad? Repitiendo, en base al contexto, ya creo un objeto de tipo clientes que es esta clase de acá. Entonces yo digo contexto.clientes, que es lo que me hace referencia al contexto, o sea, lo que me representa la base de datos completa. Mando a llamar a clientes y cuando escribo punto, ahí tengo varias funciones que me sirven para hacer consultas hacia mis entidades. En este caso yo utilizo el método first or default y lo que está dentro de paréntesis es, explico, tengo una X que puede ser Y, Z, H, M o cualquier variable y le estoy asignando un valor, ya que sea donde ese objeto en ID cliente, si se fijan, este objeto me va a representar a la clase clientes, sea igual que el ID. El ID es el que esté recuperado acá, que es lo que pasa cuando nosotros le damos clic al grid, ¿verdad? Cuando damos clic al grid, este 3, y este fue el registro, este 3 está siendo representado por este ID, ¿verdad? Como quien dice que donde el ID sea 3, eso me va a guardar en X, ¿ya? Y eso se guarda en C. Ahora, lo que hago aquí es hacer modificación en los campos que yo requiero modificar, ¿verdad? Y en Save Change, pues para que se apliquen los cambios. Vamos a ver si funciona. Vamos a Eva Martínez. No se llama Martínez, se llama Eva Hernández. Eva Hernández. Damos clic en modificar. Y ahora aquí está Eva Hernández. Pero para ver si es cierto, voy a hacer un select asterisco from clientes. Aquí, antes de darle, no he soltado el clic. Aquí es Eva Martínez. Vamos a soltar. Ahí está. Es Eva Hernández. Lo hace de forma rápida. Voy a ejecutar nuevamente. Tenemos Eva Hernández. Le voy a cambiar nombre a, bueno, dirección a este registro, al 1.
al 1, lo selecciono. Ya no es El Salvador, va a ser Honduras. Voy a cambiar también el número de teléfono. Aquí es 500, no sé, 504 tal vez. Damos clic en modificar y el registro se hizo, pero rápido, ¿verdad? Y en la base de datos hacemos un select de Hernández, o ya es de Honduras y cambió el teléfono, ¿verdad? Entonces hemos hecho ya una modificación. Ahora lo que nos falta para terminar el CRUD es cómo eliminar un registro, ¿verdad? Pero creo que con lo que se ha visto hasta el momento en el video, tenemos la capacidad para hacerlo nosotros mismos. Seleccionamos el botón, busco los eventos, busco el evento clic, doy doble clic y acá pues es donde voy a programar. Acá pues creo que ya sabrán que tengo que hacer exactamente esto, ¿verdad? Tengo que hacer exactamente esto. Ya. Solo que acá, bueno, también es en base al ID, ¿verdad? Porque la eliminación se hace en base al ID, porque si no se pueden eliminar más de un registro. Entonces acá recupero el ID, es lo único que necesito. Ahora lo que voy a decir es que en el contexto ya de clientes, o sea, cuando yo escribo contexto punto, deberían de aparecerme todas las entidades. En este caso solo me creo la de clientes. Sería clientes, y si quiero hacer una eliminación, punto remove, ¿verdad? Así como cuando agregamos le dimos add, para eliminar es remove. ¿Qué voy a eliminar? C, ¿verdad? ¿Qué me tiene C? C me tiene la consulta de donde el ID cliente sea el que esté en la caja de texto. TXT ID cliente, ¿verdad? Lo elimino y como lo elimino del contexto, al darle guardar cambios, pues se aplica a la base de datos. Y le damos, llamamos el método cargar para que se actualice el grid view. Guardamos los cambios, iniciamos. Y quiero ver, vamos a agregar uno nuevo, sería el cuarto. Nombre del cliente Javier Mendoza. Dirección Canadá. Teléfono más 604, no sé, esto vamos a poner. Agregar, ahí se registró, ¿verdad? Vamos a eliminar a Eva Hernández, se la selecciono, damos clic en eliminar. Bueno, antes voy a ver la base de datos. Select asterisco from clientes. Tengo 4 registros, ¿verdad? 4 registros. Voy a eliminar a Eva Hernández, que es el 3. La selecciono, doy clic en eliminar y ahí está, ¿verdad? Solo tengo 1, 4, 1, 2 y 4. Ejecuto aquí nuevamente y ahí está. Se eliminó, ¿verdad? Ahora bien, este sería un CRUD utilizando Entity Framework con C#. Y si se fijan, la programación es bastante simple. Prácticamente esto es para cargar el grid view, para poder agregar un nuevo registro, para poder modificar un nuevo registro, para poder eliminar un registro. Bien, esto ha sido mi aporte respecto a Microsoft Adobe Entity Framework. Es algo nuevo que he aprendido y quería compartir estos conocimientos con ustedes. Espero que este conocimiento pues sea de provecho. Sería hasta pronto.